Hola, soy el biólogo Juan Luis Patiño Ortega y actualmente me encuentro trabajando en la colección de mamíferos de la UAM Iztapalapa. Miren, vamos a hablar un poquito hoy de lo que son las serpientes. Las serpientes, como saben, son un grupo de reptiles que se caracteriza por la ausencia de patas. En este caso, un grupo completamente terrestre. Son importantes depredadores de los ecosistemas, hacen una función de control de plagas, se alimentan de pequeños insectos, pequeños mamíferos. Si las quitáramos del ecosistema, estos animales se reproducirían de manera descontrolada y afectarían los cultivos. Algunas son de hábitos arborícolas, algunas tantas venenosas, y es importante mencionar que México es un país mega diverso en cuanto a la cantidad de especies de serpientes. Tenemos cerca de 600 especies de serpientes, todas distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero donde se concentran más serían las partes de los extremos, en las selvas del sur y en los desiertos del norte. Toda la franja del Pacífico podemos encontrar serpientes. De hecho, el único lugar donde no encontramos serpientes son en las regiones más frías o en los océanos más fríos. De hecho, en todos lados podemos encontrar serpientes. A México entran dos especies, que es esta, la famosa Hydrophis platurus, y otra muy bonita que es la Ticauda colubrina. Son las que entran en México, son las serpientes marinas, que si bien están aquí, son de distribución mundial. Estas las podemos encontrar en México. En la Ciudad de México podemos encontrar serpientes, sí, de hecho están mucho más cerca de lo que pensamos. Un acercamiento muy clásico, Xochimilco, ahí podemos encontrar serpientes. De hecho, esta pequeñita es la cascabel que se conoce como cascabel leopardo, está en la zona de Xochimilco. Y una muy clásica es la de Reserva del Pedregal de San Ángel, que es Crotalus molossus o la cascabel de cola negra. Las podemos encontrar aquí en el Valle de México. Las serpientes venenosas normalmente las encontramos en las costas, pero las encontramos en todo el territorio. En la parte norte, donde están los desiertos, encontramos las cascabeles. Y en la parte del sur, de la mitad de México para abajo, encontramos las cascabeles que son sin este hábito. Las famosas nauyacas, las famosas cantiles son los que encontramos en la parte sur del país. Realmente tenemos serpientes venenosas en todo lo largo del país, pero solo pocas de estas son de importancia médica. En este caso serían cascabeles, las nauyacas y las coralillas. Bien, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una cría de boa. Este es boa constrictor, de las serpientes más grandes de México y del mundo en general. Es una pequeña cría, no es una serpiente venenosa. En campo se le conoce como la mazacuata. Es una completamente inofensiva. Se alimenta por constricción. ¿Qué quiere decir eso? Que aprieta a sus ejemplares y los aplasta hasta que los mata para podérselos comer. Aquí lo que tenemos es una serpiente marina, una de las más venenosas del mundo. Es Hydrophis platurus, es la que le conocen los lancheros como la tres pasos. Si podemos ver la adaptación de la cola, es una cola comprimida que le sirve como remo para poderse mover. En este caso el tipo de veneno es neurotóxico y es de las serpientes más venenosas del mundo. Aquí lo que tenemos es una cascabel, la típica cascabel que encontraríamos, y es importante mencionar que esta es una que podemos localizar en el Valle de México. De hecho, esta se distribuye en Xochimilco. Se le conoce como Crotalus polystinctus o la cascabel leopardo. Vean aquí lo que se encuentra el botón del cascabel, la cabeza, los colores, el tipo de escamas y la cabeza tan característica de los viperios, ¿no? Con esta cabeza en forma de flecha, que ahorita no se puede apreciar mucho por el tipo de preservación, pero esta es una característica clásica de los tipos de viperios, ¿no? Y aquí les muestro una culebrita, que es la típica culebra de agua, que también la podemos encontrar aquí en Xochimilco, completamente inofensiva. Esta se alimenta de pequeños renacuajos, de pequeños pececitos. Se le conoce como Thamnophis, pero es la culebra de agua común. Por supuesto, tampoco es venenosa, más que es de las más rápidas, entonces es bastante elusiva para encontrarla. Para poderlas conservar nosotros los colocamos en formol al 10% y tenemos que inyectarlas para poder conservarlas. Se extiende el cuerpo de completo del animal, se inyecta en las secciones. Lo que hace el formol es que extrae el agua de las células y las reemplaza por un gel sólido para que no se echen a perder. Ya después las conservamos en alcohol y las ponemos en un frasco con sus etiquetas para poderlas utilizar, ya sea para investigación o para docencia. ¿Por qué no deberíamos temer a las serpientes y por qué nos dan miedo a las serpientes? Son dos preguntas que siempre han estado acompañándonos todo el tiempo. Estos reptiles en particular tienen muchos mitos alrededor de ellos, algunos que han sido transmitidos por generaciones, que es lo que ha hecho que tengan una mala fama entre ellos. Principalmente el temor al envenenamiento, que es una de las causas principales. Aquí vamos a ver que de las 600 especies que les comentaba, solamente 25 de ellas son venenosas, y de esas 25, la mayoría de las incidencias recaen entre 11 y 15 especies de serpientes que son de importancia médica. ¿A qué me refiero con que son de importancia médica? Que realmente requieren una atención o un tratamiento hospitalario. Entonces, este miedo a las mordidas, este miedo infundado, es sobre todo por mitos que están sobre ellas.
En el caso de los mitos que tenemos, algunos muy clásicos que son como las serpientes que pican con la cola, podemos ver aquí, la mayoría de estos mitos están asociados con una pequeña estructura que tienen cerca de la cola, que cuando yo intento manipular a la serpiente, esta serpiente se intenta mover e intenta picarme con la escama de la cola, que por supuesto no es venenosa. Otros son que las serpientes maman la leche de las vacas o de las personas embarazadas. Las serpientes son unos reptiles que no tienen labios, entonces la función de succionar es imposible de hacer para estos ejemplares. Viene más asociado con algún mito prehispánico o la cosmovisión acerca de las serpientes. Tenemos la creencia de que siempre que salimos al campo vamos a encontrar serpientes y que nos van a corretear o que nos van a perseguir, normalmente asociado con las culebras o las serpientes carreteras, que son animales muy rápidos, pero curiosamente ninguno de ellos es venenoso, entonces por eso no nos afectan para nada, ¿no? Y por supuesto la clásica y la típica cascabel, que es importante mencionar que México es el primer país en diversidad de cascabeles. Tenemos cerca de 60 especies de cascabeles, algunas endémicas muy importantes, y tienen muchos métodos disuasivos mucho antes que la mordida, ¿no? Sobre todo el sonido clásico del cascabel, que se puede apreciar una pequeña, mucho antes de las posturas de ceseo, que es lo que nos ayudaría a prevenir una mordida en campo o evitar un accidente de estos ofídicos en campo. Cuando las serpientes atacan, normalmente es porque se sienten agredidas o se sienten lastimadas. Los accidentes en campo se ven mucho cuando estamos agarrando un tronco o metemos la mano dentro de una cavidad. Normalmente la serpiente se encuentra descansando y lo que nosotros hacemos es meter la mano y sorprenderla. Ese tipo de contacto no les gusta. Vamos por el campo y posiblemente las podemos pisar y responden con una mordida. Los accidentes en campo también suceden cuando las empezamos a molestar. Si nos encontramos un ejemplar y lo empezamos a tocar con una vara o intentamos molestarla, la serpiente como disuasivo lanza una mordida, pero es siempre la última defensa. Utilizan otros métodos mucho más llamativos, por ejemplo las posturas, abrir la boca a veces para intimidar, o si tienen cascabel empiezan a sonarlo para evitar este tipo de agresiones. Si estamos pensando en la alimentación de las serpientes, debemos tener muy en cuenta que los humanos o los hombres somos la última línea para su alimentación. Tienen una gran cantidad de hábitos, algunas especialistas. Tenemos las que son piscívoras, las que se alimentan completamente de peces y están adaptadas a la vida acuática. Tenemos unas que se alimentan de pequeños mamíferos, como son roedores en algunos casos. Otras tantas que se alimentan de insectos. Y algunas especies que se llegan a alimentar de huevos, completamente de huevos. Entonces, si podemos ver, tenemos mucha cantidad de hábitos alimenticios en ellas. Otras tantas se pueden alimentar de aves, las más grandes como las boas se pueden alimentar de ciertas aves. Como recomendación en campo, si nos llegamos a encontrar a una serpiente, ya sea de cualquier tipo, la regla es tratarla como venenosa. ¿Pero a qué me refiero con esto? No me refiero a que cuando las encontremos en campo la vamos a estar matando. Me refiero a que tratarla como venenosa quiere decir que puedo recostar a la serpiente, me alejo de ella, puedo dar unos pasos hacia atrás de ella y la serpiente jamás va a corretearme, jamás va a venir hacia mí. De hecho, es muy probable que yo me dé la vuelta y la serpiente salga a disparar hacia un lado porque son animales que no les gusta el contacto, son animales muy elusivos, que son muy tímidos realmente. Entonces, simplemente con alejarme de ella es más que suficiente. Si tengo que pasar por el sendero y no se puede mover la serpiente, es más fácil que yo rodee a que pueda mover la serpiente con una vara o intentar manipularla. En caso de que realmente haya una mordida o que haya pasado un accidente ofídico, lo primero que tenemos que hacer, y antes que todo, es, como regla general, mantener la calma. Pero mantener la calma no para la persona o el paciente que está ahí, sino para las personas que vamos acompañando para poder hacer bien los protocolos de acción. Muchos de los accidentes ofídicos más dramáticos que vemos, con las mordidas muy llamativas en los hospitales, es porque se llevaron a cabo cierto tipo de pasos que no tenían que hacerse en el accidente, como poner compresas frías, poner torniquetes, aplicar hielo, etcétera, etcétera. Todos esos pasos solo entorpecen el realmente tratamiento y el traslado al hospital. Y lo que tenemos que hacer en caso de una mordida, si no podemos detectar si la serpiente es venenosa o no, es trasladar al paciente al centro de salud más cercano o al hospital. Y si podemos, llevarnos a la serpiente para que sea identificada en su momento. Si no contamos con ninguno de esos, tenemos que trasladarlo y esperar a que se dé el tratamiento en el hospital. En campo tenemos afortunadamente sueros que podremos utilizarlos en caso de un accidente ofídico que nos dan rangos de entre cada hora. Lo que podemos hacer es, dependiendo del grado de acción de la mordida, vamos marcando la zona del edema, o en este caso de la inflamación, una vez cada hora para ver si se va hinchando la mano y así sabemos el tiempo de acción que tiene el veneno. En México tenemos las boas, que son de los grupos más grandes del mundo. Tenemos entre ellos 3, que son las boas, anacondas y pitones, que son los grupos más grandes. Coralillos tenemos bastantes, pero es importante recalcar que el patrón de colores de las coralillos, el típico de blanco, rojo, amarillo y negro, no es exclusivo para la coralillo normal. Tenemos coralillos que son completamente rojas, tenemos coralillos que son completamente negras. Por eso esta regla de saber si con el color podemos saber si una serpiente es venenosa o no, no aplica en este caso. Con las cascabeles es lo mismo. Todo el mundo piensa que las serpientes de cascabel
van a sonar el cascabel para saber que son venenosas, y es cierto, pero incluso tenemos en México cascabeles que no tienen cascabel, que solo tienen un pequeño botón en la cola y aún así siguen siendo del mismo grupo de cascabeles. Las nauyacas, tenemos nauyacas que son unas acuáticas, Angistrodos piscivorus, que entra en México y es una nauyaca completamente venenosa y no tiene cascabel o no tiene la costura o los colores típicos de una nauyaca. En cuanto a las víboras o las culebras, más bien por así decirlo, las típicas Thamnophis o culebras de agua que todo el mundo asegura que son venenosas, son completamente inofensivas, obviamente no tienen veneno, pero tienen una mala fama. Otro dato curioso es las serpientes marinas, son las serpientes más venenosas del mundo. En campo, por ejemplo, esta de las costas de Guerrero se le conoce como las 3 pasos. ¿Por qué? Porque das un paso, das otro paso y caes muerto, ¿no? Es una creencia que se tiene allá, pero realmente no se aplica, ¿no? Sí son las más venenosas por el tipo de veneno. Las serpientes terrestres tienen un tipo de veneno amarillo color ámbar y las serpientes marinas tienen un tipo lechoso color blanco. Es por el tipo de veneno. Estas pueden ser de diferentes clases: neurotóxico, que afecta el sistema nervioso; hemotóxico, que afecta los tejidos, y por ejemplo esta que es completamente neurotóxico, que es para los sistemas nerviosos de los peces en este caso. De hace unos años para acá se ha estado insistiendo mucho en que los reptiles son buenas mascotas y realmente ha sido un problema bastante grande para el tráfico de especies incluso, porque los reptiles en general no son buenas mascotas, se requieren muchos recursos para tenerlos en buen estado. En este estado afortunadamente bueno para ellos sería del largo corporal total de mi serpiente tengo que tener 1 metro de cada lado. Si mi serpiente llega a crecer 5 metros, estamos hablando de un encierro de 10 metros cuadrados. Casi es el tamaño de esta habitación para poder una serpiente en buenas condiciones. 2. Los reptiles no forman lazos afectivos a través del contacto físico, como es el caso de los mamíferos, por ejemplo un perro o un gato. De hecho, el contacto físico no les gusta a los reptiles para nada. El vientre es una de las partes más sensibles, son las escamas más sensibles donde tienen calor por contacto. Entonces, en este caso, el contacto físico a la serpiente les resulta muy irritante. Entonces imagínate tener animalitos de mascotas, pues eso afecta mucho a ellos. 3. La temperatura es un factor importantísimo para ellos. Tenerlos a una menor temperatura y menor tasa de humedad genera enfermedades para ellas. Algunos tipos de gripes que se conoce como estomatitis genera que las piezas bucales se empiecen a echar a perder, entonces el animal no puede comer y se muere por inanición. La falta de temperatura también hace que no puedan entrar en ciclo de hibernación o que se afecte su ciclo reproductivo. Entonces, tener animales o reptiles en general como mascotas, sobre todo serpientes, es complicado, es caro y no es para nada recomendable. Recordemos que el tráfico de especies, en este caso serpientes sobre todo, no está regulado, entonces cualquiera puede adquirir un tipo de serpiente, las podemos encontrar muy fácil en los mercados de forma ilegal, las cascabeles nacionales las podemos encontrar ahí. Entonces yo exhortaría a la gente a que no compre este tipo de animales. Recuerden que son animales peligrosos para el manejo, tanto para nosotros como para ellas, y son bastante frágiles y no podemos manejarlas bien, podemos llegar a lastimarlas y en caso contrario podemos recibir una mordida, ¿no? Que si es un animal venenoso puede ocasionarnos un cuadro de envenenamiento severo. Como dato importante es recalcar que un tratamiento prehospitalario completo de una mordida o de un accidente ofídico realmente en forma llega a costar hasta 70 mil pesos. Cuando realmente la prevención nos hubiera costado 10, 15, 20 pesos de no estar manejando a las serpientes o no estar trabajando con ellas.